Una vez más, estamos con ustedes compartiendo la palabra del Señor y hoy queremos hablar acerca de el desafío a la autoridad de Jesús por los fariseos y los escribas. Mi nombre es Yediel Borbolla. Yo soy Rocío Carmona de Borbolla, un gusto saludarles. Y comienzo leyendo el pasaje en Mateo capítulo 21, versículo 23. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Cuando él vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. En su visita anterior, un día antes, Jesús expulsó a los cambistas y a los mercaderes de los patios del templo. Ahora regresa a enseñar sin miedo a que los líderes religiosos pudieran decir algo. Quiero comentar algo interesante. Para empezar, cuando él está en el templo o en los caminos del templo, ellos se acercaron a él. Pero ellos de antemano ya reconocían su autoridad. Habían tenido la experiencia de ver echar fuera demonios. Así que ellos ya habían reconocido y estaban reconociendo la autoridad de Jesús, pero ahora querían encontrarle una falla. Cuando nos ponemos a pensar en las cosas extraordinarias que Jesús había estado haciendo en estos días, no podemos dejar de sorprendernos que las autoridades judías le preguntaran: oyes, ¿con qué autoridad estás haciendo todas estas cosas? Entonces, los líderes religiosos plantearon la pregunta de la autoridad de Jesús y él contestó planteando la pregunta de su capacidad, o sea, la capacidad de los líderes judíos para juzgar este tipo de asuntos. Entonces, su habilidad para juzgar a Juan el Bautista y su ministerio era una medida de su habilidad para juzgar a Jesús también. De alguna manera, ellos tenían la intención, al acercarse y preguntarle, de decirle: bueno, si no tienes ninguna autoridad, nosotros te vamos a dar autoridad para que tú enseñes. Pero, ojo, ellos no podían darle autoridad a Jesús porque la autoridad que Jesús tenía se la había dado el Padre. La pregunta es: ¿el bautismo de Juan de dónde era? Su pregunta es mucho más profunda. Si las autoridades religiosas la respondían correctamente, ya tenían una respuesta correcta para su propia pregunta. Entonces, de aquí es donde la actualidad, los líderes papistas, ¿verdad?, los profesores de la verdad, hagan este tipo de cuestionamientos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿De dónde obtuviste tu llamado? ¿De dónde te ordenaste, no? Entonces, ellos respondieron: no sabemos. Pero solamente respondieron después de calcular cuidadosamente las implicaciones políticas a su respuesta. No parecían interesados en responder honestamente a la pregunta, solo ingeniosamente. Esto mostraba que estaban más interesados en las opiniones de la multitud que en la voluntad de Dios. Así que Jesús no les respondió la pregunta que le habían hecho. Fíjense que todos ellos ya habían visto las credenciales de nuestro Señor Jesucristo. Hasta Nicodemo, un destacado miembro del Sanedrín, lo había reconocido en privado. Le había dicho: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero ellos no habían querido reconocer esa evidencia.
Cuando ellos respondían, dice la escritura, no podían decir del hombre, pues entonces responderían como cobardes. Y no podían decir del cielo, porque entonces serían hipócritas. Entonces Jesús amable y compasivamente siempre suplió las necesidades de la multitud herida, de la multitud hambrienta, como se demuestra en Mateo 21:14. Pero Jesús no mostró mucha paciencia para con este tipo de arrogancia, este tipo de cuestionamientos. Y aunque esperaban atraparlo en sus propias palabras, Jesús nunca cayó en sus trampas. Nosotros sabemos, y al ver la palabra, sabemos que Él es sabio en toda la extensión de la palabra. Y dice que Él conocía sus pensamientos. Así que también no podían engañarlo, no podían avergonzarlo. Así que lo que alguien más quisiese hacer para avergonzarnos cuando estamos seguros de que la autoridad que tenemos no es nuestra autoridad y no nos la dio el pastor tampoco, es una autoridad que proviene de Dios y que por lo tanto debemos de estar seguros de que Él nos ha enviado, no alguien más, sino de que Él mismo en su palabra nos ordena: vayan, hagan discípulos, enséñenles. Así que nuestra tarea, y si alguien nos cuestionara y nos dijera, bueno, ¿y a ti quién te envió? Bueno, a mí me envió mi Padre Celestial. Quizás en este tiempo te encuentres sirviendo al Señor y hay muchas cosas que necesitamos aprender y procesos por los que tenemos que pasar. ¡Ánimo! Dios tiene planes hermosos para tu vida, estás en proceso, estás creciendo y el Señor te va a dar sabiduría. Abre tu boca y el Señor la va a llenar. Llena tu mente de la palabra, escúchala, óyla cada día. El Señor te bendiga en una forma muy especial. Dios les bendiga. Esperamos con todo nuestro corazón que este tiempo pueda ser un tiempo de bendición. Hoy más que nunca la gente está sensible a la voz de la palabra del Señor. Que nosotros seamos esa boca que se abre y que sale palabra de Dios para bendecir sus vidas. Bendecimos sus vidas, les amamos mucho y les invitamos a seguirse conectando todos los días para las cápsulas de Semana Mayor. Dios les bendiga.